Por ahora, Pati, vamos a comunicarnos de inmediato con el doctor Hugo Abarca. Él es médico genetista y miembro de la Sociedad Genética Médica del Perú. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido a la edición matinal. Buenos días. Buenos días, Patricia, buenos días, Thanos. Pues bien, Mucho gusto. doctor, en primer lugar, ¿por qué es necesario que se tenga que vacunar lo más pronto posible? ¿Por qué son tan vulnerables quienes padecen estas enfermedades llamadas raras o huérfanas? De hecho, ustedes lo han resumido de manera muy clara, porque, digamos, para ahondar, es que algunas de estas enfermedades va a afectar diferentes órganos, es decir, no solamente afecta un, un órgano determinado y en muchos de los casos las afectaciones que, digamos, podrían ocurrir a nivel cardíaco o a nivel del sistema nervioso central o de los músculos, puede aparecer en el tiempo. Y de ahí, digamos, la importancia de priorizar a este grupo. Ustedes comentaban, por ejemplo, el síndrome Turner. Estas son mujeres que, si bien hay una predisposición para que ellas tengan un mayor riesgo de hacer alguna anomalía cardíaca congénita, es decir, que nacen con la anomalía, pero algunas de ellas, no, digamos, más de la mitad, no tienen ninguna anomalía cardíaca congénita, pero en la etapa adulta, que justamente es el grupo que ahora se está priorizando, son personas que pueden hacer, por ejemplo, tienen un mayor riesgo de hacer hipertensión arterial. Y por lo tanto, a veces ni siquiera se conoce o se hace un seguimiento de manera adecuada por enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, la aplicación de la vacuna es una muy buena estrategia que ha planteado el gobierno. Ahora, doctor, ¿existe la posibilidad que el diagnóstico se realizó cuando la persona era un niño, una niña o menor de edad y Ajá. no ha necesitado necesariamente un tratamiento frecuente o quizás es esporádico, pero ya no tengo necesariamente el diagnóstico en mano? Esas personas, entendemos, se han cuidado mucho. Cuando van al centro de vacunación se pide un diagnóstico, pero ¿qué alternativas les da o qué consejo les da para que presenten un diagnóstico, una constancia? ¿Qué deberían hacer? Yo creo que igual sería necesario que acuda a su médico tratante. Si bien en nuestro país los especialistas con relación al diagnóstico de las enfermedades raras son muy pocos, pero yo recomendaría que sea el médico tratante que pueda, digamos, certificar el diagnóstico, ¿no? Para de tal forma se facilite lo que ustedes comentaban, la vacunación, incluso, digamos, comentar a los colegas que manejan o que tratan este tipo de patología, que pongan el código CIE10 para que al vacunador se le sea mucho más fácil, digamos, registrarlos y vacunarlos. Claro, doctor, complementando la pregunta de Patti, estas enfermedades, claro, son raras, no las padecen muchas personas. En nuestro país, ¿qué información se tiene de parte de los doctores, la tecnología, la capacidad para diagnosticar estas enfermedades? Sobre todo en provincias, ¿es fácil llegar a un diagnóstico de estas enfermedades para alguien que las padece? ¿Qué porcentaje, quizás si lo sabe, de estas enfermedades se llegan realmente a diagnosticar? El gran problema es que, bueno, primero que la mayoría de las enfermedades raras son de origen genético, aproximadamente el 80% tiene una causa genética, que no necesariamente significa de que sea hereditario, ¿no? A veces son alteraciones que ocurren completamente al azar, eso por un lado. Y estas enfermedades genéticas se tiene que utilizar, como comentas, tecnología que pueda encontrar estos cambios en el ADN. Y en nuestro país solo hay algunos centros que están terminando, digamos, de implementar. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña,
donde se hacen estudios para verificar, uno, la cantidad de ADN que tiene una persona y luego lee la información genética casi totalmente de toda la información. Pero esto, como comentas, solo está centralizado en Lima, ¿no? Y esto dificulta el acceso a las personas para hacer un diagnóstico. Ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle. Incluso tenemos un cronograma de vacunación que en breve lo vamos a presentar, pero, por ejemplo, es para Lima. Todavía imaginamos que cada gerencia regional de salud hace su propio protocolo y sus propias, definiciones respecto a estos pacientes. Doctor, el protocolo y guía del Ministerio de Salud respecto a estas enfermedades huérfanas o raras la sitúa en 532. ¿Solamente Sí. hay ese número de enfermedades o puede ser el terreno incluso más insondable? ¿Son más las enfermedades que abarcan, digamos, esta categoría? Sí, el número de enfermedades genéticas se estima, según la OMS, alrededor de 10.000. Sin embargo, los especialistas en la parte epidemiológica nos comentan de que el número de enfermedades raras estaría entre 6.000 y 8.000 enfermedades, ¿no? Entonces, hemos registrado en nuestro país a menos del 10% de todas las enfermedades. Y para complementar, ¿cuántas personas en el Perú padecerían alguna enfermedad huérfana o rara? Se estima de que de una población el 3 al 6% aproximadamente estaría afectada, es decir, si sacamos un promedio alrededor de 2 millones de personas. Claro, es una cifra alta, doctor. ¿Y necesariamente todas las personas que padecen una enfermedad rara son más vulnerables hacia un virus como la COVID-19 o no necesariamente? Claro, no necesariamente, ¿no? Porque hay condiciones que, por ejemplo, podrían afectar principalmente, por ejemplo, provocar, perdón, una discapacidad intelectual, ¿no? Y no afectar, por ejemplo, otros órganos. Y sin embargo, hay algunas de ellas que sí pueden afectar, como comentábamos, diferentes órganos, el corazón, pueden provocar problemas en los pulmones, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen mayor riesgo porque afectan los músculos, entonces cualquier infección o incluso a nivel pulmonar puede hacer que fácilmente lleguen a una UCI. Hay inmunodeficiencias, es decir, el cuerpo no tiene preparado, digamos, las defensas para poder atacar a cualquier infección, entonces la COVID podría ser puede afectar de manera más grave, ¿no? Severo. Muy bien, doctor Hugo Abarca, muchas gracias. Sobre todo la recomendación final, quisiéramos quedarnos con eso. ¿Qué le recomienda a estas personas que ya tienen un diagnóstico en mano y que tienen mucha incertidumbre respecto al proceso de vacunación? Lo primero es que, digamos, llamar a la población en general, en todo caso, de la importancia de la vacunación. Es muy importante, existen muchísimos más beneficios, perdón, de recibir la vacuna de que no recibirla, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, si es que tienen un contacto digamos, con el médico tratante, es importante que al colega les pueda pedir, digamos, el diagnóstico y como el código CIE-10, que es lo que, digamos, están solicitando en los centros de vacunación.